mañana, qué bueno que estamos aquí. Le voy a pedir que abra su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer en esta mañana la palabra del Señor. Y a través de la enseñanza que vamos a tener el día de hoy, vamos a ver cómo el Señor nos enseña de una forma muy peculiar, de una forma muy especial, el motivo del por qué el Señor muchas veces nos demuestra su amor de algo que nos va a hacer mucho bien. Amén. Y yo quiero que por eso abran esta mañana su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y este mensaje se llama "Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe". Hoy vamos a ver en esta tarde cómo a través de este mensaje, que cuando uno pone su mirada en un propósito, en algo específico, el Señor tiene algo maravilloso en nuestras vidas. Así que yo lo quiero animar en esta tarde con este mensaje, a ver cómo el Señor, a través de lo que tiene para nuestras vidas, gracias hija, el Señor nos va a enseñar a ser cada día mejores personas. Ese es el propósito de ser cristiano. No es venir a cantar muy bonito, porque pues muchos lo hacen mejor que nosotros, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que Él se agrada de la alabanza de su pueblo. Entonces, si ya tiene Hebreos capítulo 12, póngase de pie, y en lo que se pone usted de pie, me permite tomar un poco de agua. Amén. Versículo 2, vamos a leerlo en esta mañana todos juntos para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Y yo quiero que en esta mañana se fije en cada uno de los detalles que vamos a ver, el lugar donde Cristo está, para que podamos nosotros darnos cuenta cuál es el propósito de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hebreos 12, versículo 2 dice la palabra del Señor todos juntos, dice: "Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios". Una vez más, puestos los ojos en el Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La última vez, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos pedirte que esta palabra sea de mucha bendición en nuestras vidas. Queremos pedirte, Padre Celestial, en esta hora, Señor, que nos hable, Señor, a través de lo que tú tienes en nuestras vidas, Señor, y por ella, Señor, nosotros podamos ser edificados. Tu palabra, Señor, tiene cosas maravillosas, y cuando nosotros las entendemos y las ponemos en práctica, queremos, Señor, que tú, Señor, nos enseñes a caminar bien delante de ti. Señor, queremos pedirte en esta hora, Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que hagas, Señor, en nuestra vida, Señor, que tu palabra sea traída con mucha bendición, pero nosotros poderte honrar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese por favor en esta mañana. Vamos a tener este mensaje de lo que es la continuación de la semana pasada, que es la fe se prueba con fuego. Si usted no vio el mensaje, yo se lo recomiendo, porque de alguna forma este mensaje tiene mucho que ver con algo que explica el autor a la carta a los Hebreos, y de alguna forma está dirigida a un grupo de cristianos que vivía en Roma, pero está dirigida a una gente especial que conoce la palabra de Dios por ser del pueblo de Dios. Y cuando nosotros hablamos de hebreos, de los hebreos, ¿sí?, es porque entonces estamos sabiendo que es totalmente a un pueblo. Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, con el lenguaje nos enseña a ver las cosas de esta forma. Por ejemplo, hoy todo el mundo le dice al pueblo de Israel, los judíos,
y eso está mal dicho. ¿Por qué? Porque los judíos se refiere solamente a la tribu de Judá, ¿sí? A la tribu de Judá. La razón por qué se le dice los judíos es porque en un momento dado, después de Babilonia, de la deportación, ellos regresaron a Jerusalén y dice la palabra del Señor que volvieron a levantar el templo de Dios, pero ya no como en la misma forma que había sido el templo de Salomón. Se le conoce el templo de Salomón, aquella maravillosa obra de arte que de alguna forma el templo tenía muchas partes de oro adentro del templo, dice la palabra del Señor, y había postes de oro. Y entonces llega el momento que cuando de repente el pueblo de Israel empieza a tener gobernadores, se levanta un hombre que les hace un templo más o menos parecido al de Salomón, y ese es Herodes, ¿sí? Herodes no era del pueblo de Israel. Herodes había sido impuesto por el imperio romano para estar en los tiempos de Jesús. Hubieron 3 Herodes y de alguna forma en un momento dado, ¿sí? Esta persona levanta otra vez el templo, los judíos se sienten contentos con eso, pero en el año 70, después de que Cristo muere, en el año 70 aparece un general, Tito, hijo de un César, y este general Tito invade Jerusalén, y cuando invade Jerusalén, vuelve a suceder lo mismo que sucedió cuando Nabucodonosor invade Jerusalén. Se vuelve a quemar el templo, se vuelve a destruir el lugar donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, y solamente hasta el día de hoy queda un muro llamado el famoso muro de las lamentaciones, donde cada año llegan miles de millones de turistas, de personas para ver ese muro, que es lo único que queda de ese antiguo templo, ¿verdad? De ahí que viene una famosa llamada dispersión. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo se llama? ¿Qué significa esto? Que dispersaron otra vez al pueblo de Israel, los empezaron a perseguir y de ahí después se volvieron a ir por muchas partes del mundo, ¿sí? Y entonces se vuelven a quedar en Israel o en Jerusalén los judíos. Y entonces hasta la fecha de hoy ellos siguen teniendo, porque es el lugar de la conquista del rey David a través de cuando conquista a los jebuseos, y entonces nace Jerusalén o la ciudad de David, la ciudad del gran rey también, ¿sí? Y se establecen ellos, luchan, viven, pasan hambres, pero hasta el día de hoy ese lugar sigue ocupado por los judíos. El demás pueblo de Israel quedó disperso por el mundo. Hay quienes dicen una herejía acerca de esto, ¿verdad? Los mormones, por ejemplo, dicen que cuando Joseph Smith tiene una revelación, porque en un momento dado pues, se puso a fumar un poco de marihuana, el hombre, sí, entonces estuvo en un éxtasis y un ángel se le apareció, le llevó a un lugar donde le dio unos libros, ¿verdad? No los podía entender y entonces después les dio unos lentes especiales para poderlo traducir. Y ellos dicen que este lenguaje era de un egipcio especial. Por eso es que no lo podían entender. Y entonces hasta la fecha de hoy no existe ningún arqueólogo ha encontrado por lo menos un párrafo de ese dialecto de egipcio que ellos dicen que estuvo escrito ese libro. Entonces después dicen que algunas de las tribus de lo que fue la dispersión, el río Nilo tenía una madera muy especial con el que construyeron barcos, y con esa madera, al construir los barcos, ellos pudieron venirse a América y irse a Utah, Estados Unidos, y estar ahí en ese lugar. Y entonces ahí empieza a haber una comunidad de israelitas o de hebreos, y que después de ellos nace pues así que, por ejemplo, una civilización, pero que hasta el día de hoy ni una pequeña flechita se ha encontrado acerca de eso. Por ejemplo, nosotros como mexicanos, si nos dicen y nos hablan de los aztecas, ¿existieron o no existieron? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay arqueología, hay lugares donde se encontraron, donde se establecieron, dejaron monumentos, ¿verdad?
todavía hace 120 años la pirámide del Sol estaba oculta porque estaba cubierta de tanta tierra que creían mucha gente que eso era un cerro, hasta que después empezaron a investigar y empezaron a excavar y se dieron cuenta que debajo de tanta tierra había una pirámide, y entonces después la descubrieron y es lo que hoy conocemos en Teotihuacán, la pirámide del Sol. Pero ahí están raíces de antepasados de nosotros. Ahí están objetos que nos hacen ver que hubo en un momento dado una civilización llamada los aztecas. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, yo quiero que entendamos esto en esta tarde, porque la palabra del Señor es una palabra que guía a toda verdad y a toda justicia, ¿sí? Y la palabra del Señor le habla al que tiene oídos espirituales, porque mire, puede suceder también que te entre por un oído y te salga también por el otro, ¿verdad? Ustedes me van a disculpar, pero bueno, eso pasa. Yo quiero que vean esta mañana este versículo 2, porque este versículo 2 nos abre un panorama de lo que Dios tiene para nuestra vida y de lo que el Señor va a hacer en ese tiempo a través de lo que se llama la disciplina. La disciplina nos hace poner los ojos en algo que tiene un objetivo. Por ejemplo, una persona que tiene una disciplina en alguna arte, ¿sí? No es que en un momento dado se vuelva maestro de la noche a la mañana. Tiene que tener una disciplina. Hay personas que, por ejemplo, le dedican desde niños una vida al boxeo y van perfeccionándose, pero tienen una disciplina, ¿sí? No es el hombre que en un momento dado dicen, yo quiero ser boxeador, ya tiene 25, 30 años y de repente se para hasta las 2 de la tarde, ahí le da una vuelta en la manzanita de su casa al parquecito, tira unos cuantos golpes y dicen, ya soy un gran boxeador. No es así, ¿verdad? Tiene una disciplina, y esa disciplina lo hace pararse muchas veces temprano, lo hace en un momento dado tener que tener ciertas prácticas, también lo hace tener que tener golpes en la vida, y entonces su formación se va perfeccionando cada vez mejor. Y si nosotros en un momento dado podemos ver eso que sucede en la vida común, ¿sí? Nosotros podemos decir, ¿qué vale para la vida de un cristiano? Que lo que quiere el Señor es proyectar a la gente o a sus hijos para que aprendan a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué va a provocar cuando yo entiendo en qué pongo mis ojos o dónde está puesta mi mirada? ¿Sí? Por ejemplo, cuando un chavo de repente dicen, esa chava me gusta, ya le echó el ojo, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer una labor. A lo mejor la muchacha, pues es de esas muchachitas que dicen, mira, no tienes chance para mí. Y a lo mejor también lo hace llevar con algo que de repente no ha sido fácil, ¿verdad? La conquista. El muchacho es atento, el muchacho le lleva flores, todo ese tipo de cosas, empieza a despertar su interés, es atento en algunas áreas. Y eso hace que en un momento dado esta muchacha después diga, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de llevar amigos primeramente, ¿verdad? Y entonces, con el paso del tiempo, viene una conquista de este muchacho. Conquista a la muchacha, se enamoran, ¿sí? Llegan a casar y este muchacho después en su vida sabe que es esa persona que en un momento dado puede tener una vida, pues no quiero decir feliz, porque no existen los matrimonios felices. Existen matrimonios que luchan para formar un hogar. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Pero llegan a lograrlo en el nombre del Señor. Pero eso no fue fácil. Entonces, todo empezó con poner sus ojos de este muchacho en un objetivo. Y cuando ya se llega a culminar a través de una boda, porque ayer estábamos mi esposa y yo, ¿sí? Un amigo de nosotros, de nuestra edad, un año menos que yo, se casó con una muchacha de 30 y tantos años. La conquistó. Entonces, se puede lograr, ¿verdad?
No falta como aquel que le dicen hasta que saliste, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues valió la pena, ¿verdad? Ahora yo no tanto estoy preocupado porque saliera, sino porque su primer hijo vaya a decirle abuelito en lugar de papá. ¿Sí? Entonces son de esas cosas, ¿verdad?, que suceden. Y qué bueno, da gusto verlo, ¿verdad? Que después de tanto tiempo, pues por lo menos hoy ya está viendo realidad algo que es parte de el ser humano y llegar a el matrimonio. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Sí. Ahora, dice la palabra del Señor, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué es Jesús? El autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué es un autor? Un autor es aquella persona que en un momento dado empieza a hacer una obra de arte. Ese es un autor, ¿sí? Una canción es una obra de arte. No cualquiera compone, ¿sí? Hay canciones hoy en estos días que se escuchan, que los chavos están escuchando y uno dicen, wow, ¿de dónde sacaron estas idioteces? De verdad, porque cada cosa que hoy se escucha, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, existen canciones hermosas, compuestas, que salieron del alma. Y cuando esa persona de repente dicen, este cuate tuvo que haber tenido una inspiración, es el autor de una canción, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dice una canción, Veracruz, rinconcito, donde hacen sus nidos las olas del mar. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, ¿está fea la canción? No, le ha dado la vuelta al mundo a la canción. Eso es cierto. Y les digo esto, ¿por qué? Porque esa fue una obra, ¿sí? Pero hay una canción que hizo un venezolano, ¿sí? En un momento dado que se muere su cuñada y su hermano era un empresario, era un empresario, este hombre venezolano, y entonces empieza a consolar a su hermano, pero ve que su hermano tuvo una pérdida que en un momento dado le dolió tanto el alma. Y entonces este hombre, viendo eso y llevando a su hermano para acá, para que se distraiga, entonces se da cuenta de que el amor que tenía su hermano hacia esta mujer era grande. Y de ese rompimiento, aunque no lo pasó él, se compone una canción que se ha cantado por lo menos en 50 idiomas diferentes, hasta en chino se ha cantado. Es la historia de un amor, como no habrá otra igual. Y eso hizo que se compusiera una obra, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, si usted tiene la oportunidad de viajar a lugares como Francia y va al Museo de Francia, va a encontrar la famosa Mona Lisa. Yo no le veo nada espectacular, pero mucha gente va porque le gusta ir a ver esa obra de arte, ¿verdad? Yo veo a una señora toda seria. Yo puedo decir, está toda amargada. ¿Quién se quiere casar con alguien así? Pero la gente que se para y de repente usted los ve, ¿no? Uno, ¿qué tanto le observan? Pero es una obra de arte, ¿verdad? Entonces eso es un autor, aquella persona que está queriendo hacer algo en alguien. Y Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces Él es el que va a empezar una obra de arte y Él es el que la va a terminar. A ver otra vez, Jesús es el que va a comenzar algo en nosotros, una obra de arte, pero Él es el que la tiene que terminar. Ahora, este proceso también se vivió en el mismo Señor Jesucristo y tuvo una repercusión en su vida cuando era hombre. Jesús no tuvo nada fácil en su vida. ¿O sí pasó momentos fáciles en su vida? No, desde el momento en que Él es concebido en el vientre de José, ¿verdad? De María, desde ese momento ya había problemas. ¿Cuál era uno de los principales problemas? El marido de la marida
La iba a dejar. ¿Cierto o no es cierto? Así, de fácil. María no le había dicho nada a José de que estaba embarazada. Pero un día se dio cuenta José que ya le estaba creciendo, ¿qué? El vientre, la panza, ¿verdad? Y José dijo, híjole, me vio la cara. Imagínese alguien como chavo que de repente la novia, ya se casaron y dicen, mira, yo me regreso a trabajar, dentro de unos 6 meses regreso, y nada pasó, y después de los 6 meses regresan y dicen, sorpresa, es tu bebé, lo tuvimos telepáticamente. Imagínense nada más eso, ¿sí? El chavo va a decir, ¿cuándo pasó esto que ni cuenta me di? Y entonces Jesús pasa por un momento dado que lo primero que sufre en su vida es un rechazo. Aunque su padre no es biológico, José, pero hay un rechazo. ¿Sí? ¿Sabe que una de las cosas que marcan más a un niño en el vientre de la madre es el rechazo de los padres? ¿Sí? Y eso lo deja marcado para toda su vida. Cuando, por ejemplo, Dora me dice, mi esposa me dice que está embarazada de David, para mí fue una alegría. Bueno, y ni ella fue la que me dio la noticia porque estaba más pálida. Y por eso me di cuenta de que la habían llevado al doctor. Pero la hermana que me dice es que está embarazada, a mí me causó emoción. Y eso en un momento dado puede hacer que nosotros podamos tener eso en la vida de nuestros hijos. Hay hijos que en un momento dado, cuando usted lo ve, el niño ya tiene 1 mes y se le queda viendo como diciendo, ¿qué me ves? El bebé, ¿verdad? Tiene cara de pocos amigos. Yo tuve un hijo así. De chiquito tenía una cara como a todo el mundo se le quedaba viendo. Un día llegaron unas personas y dijo, estamos haciendo fotos infantiles para los niños. ¿Sabe esos que les gusta, verdad? Y el cuate que dijimos, vente, se les queda así viendo. Y así salió. Así salió en la foto. Por más que uno quiso hacerlo reír, no. Y eso pasa, ¿verdad? Ahora, a lo mejor ya le llegó a la mente y dice, pues el pastor no lo quiso. No. Esa es otra historia que les puedo contar después en otro tiempo, ¿verdad? Pero nosotros llega el momento en que vemos ese tipo de cosas. Ahora, dice la palabra del Señor que Jesús lo que quiere hacer es que a través de lo que Él aprende, nosotros podamos ir viviendo una vida siempre de victoria en victoria. Pero tenemos que aprender a poner los ojos en la persona correcta. Si usted quiere tener una persona de ejemplo, tiene que ver que Jesús después, cuando en un momento dado nace, lo quiere matar un rey. Un rey quiere matar a Jesús. Y empieza una persecución sobre Jesús. Y sus padres se tienen que ir a vivir a Egipto, porque un rey ya no es cualquier persona. Ahora empieza una persecución sobre la vida de Jesús y quiere que este niño muera como der lugar. Y entonces Jesús, sin deber nada o no tener ninguna cosa que pagar, tiene que irse en los brazos de su mamá a Egipto a vivir. Cuando viene Jesús, tiene que estar viviendo como un carpintero porque su papá a eso se dedicaba, a la carpintería. No llega Jesús a decirle, miren, ustedes saben muy bien que yo soy el Hijo de Dios, todo eso, que tengo un llamado. A ver, mamá, prepárame unos ricos chilaquiles porque mañana me paro a las 10 de la mañana. Soy el Hijo de Dios. Yo creo que José todos los días en la mañana le decía, toma el dinero que está ahí en tal lugar y vete a comprar madera. Hoy tenemos que hacer unas puertas. ¿Sí me va a entender? A veces nosotros pensamos que la vida de Jesús no fue así, pero así fue. Y hoy se lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. A ver otra vez, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso dice después, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él
sufrió la cruz. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué vio Jesús en la cruz? Un gozo. Un gozo vio Jesús. Le puso el Padre y le dijo: mira, vas a ir y vas a tener que pagar por ellos para que yo pueda reconciliarme con ellos. Ahora, pudo haber sido otra forma de morir de Jesús, pero cuando viene Jesús, ese era el método de tortura que tenían los romanos. Si hubiera nacido en el tiempo de Alejandro Magno, ¿sabe qué le hacían? Tomaban una sierra y los partían a la mitad. Eran crueles. Si hubiera nacido en el tiempo de Atila, ellos agarraban unos palos de 2 metros, le ponían cebo de cerdo y los clavaban desde abajo hasta arriba, le sacaban el palo por la boca. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Pero para el tiempo de Jesús, la cruz era el método de tortura, de hacer sufrir a las peores personas que en ese momento estaban sentenciadas a muerte. Hoy es la famosa inyección letal. Ya se quitó lo que era la electricidad. Pero si hubiese sido en este tiempo, Jesús iba a pasar por la inyección. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? ¿Qué es lo que ve el Señor Jesús a través de lo que Él va a llegar a tener que enfrentar en la vida? Y yo quiero decirle algo, mi hermano, en esta tarde. Todavía usted tiene una vida que va a enfrentar situaciones no agradables quizás. Muchas veces nosotros estamos planeando un método de vida de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento. Pero de aquí a 10 años las cosas ya no van a ser iguales. Y la iglesia tiene que estar preparada para esto. Dentro de unos meses o dentro de unos años, ¿sí?, de repente ya van a empezar a darse a través de la televisión de que van a aparecer ahora sí los famosos extraterrestres. Eso era una fantasía en mis tiempos de niños. ¿Por qué? Porque es lo que están ahorita diciendo para que toda la gente se vaya mentalizando, y no es nada casual de que en el Congreso de los Estados Unidos aparezcan las personas y digan: es que estas personas sabían que había vida extraterrestre. A ver, por favor, la Biblia nos ha hablado de vida extraterrestre desde hace mucho tiempo. Eso dice la palabra del Señor. El profeta Ezequiel describe mucho acerca de todo esto. Los ángeles son extraterrestres o son de este lugar. ¿De dónde vienen? De afuera. Por eso se les llama así, extraterrestres, porque vienen de afuera para acá. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos en este tiempo, ¿sí?, nos están hablando de una raza de seres que ante las cámaras de televisión ya están haciendo cosas extrañas. Los ojos de repente se le ponen así como que, y uno dice: ¿qué onda con eso, no? ¿De cuál fumó? Porque mi vecino del que fuma no hace esos tipos de ojos. Y si la iglesia no tiene los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, entonces la iglesia va a llegar el momento en que digan: entonces no venimos de Dios, venimos de estos. ¿Sí lo estamos entendiendo? Hace tiempo se empezaron a escuchar a personas que decían perdón, es que fuimos raptados por extraterrestres. Y uno dicen: hijo, este señor sí, de verdad, se acabó toda la botella de licor. Sí, es que me hicieron esto, me hicieron aquello, hicieron experimentos conmigo. Y eso es lo que hoy en este tiempo va a salir a la luz, mis hermanos. Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted ya está preparado para eso? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 13 nos dice algo. Dice que en este tiempo va a aparecer una señal, dice la palabra del Señor.
Y todo aquel, dice, todo aquel que no empiece a comprar con lo que esté sucediendo en ese tiempo, dice, entonces será perseguido, dice. Pero aquí hay sabiduría, dice. Y el número de esta bestia es número de hombre, porque el número es 666. Escúcheme bien con atención esto. Tiene mucho sentido con esto lo que estamos viviendo en este tiempo, mis hermanos. Ahora, en el tiempo en que Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, él ya estaba expulsado y vivía en una isla llamada Patmos. ¿Está aquí? Sí. La isla de Patmos no estaba habitada como hoy. Y ese era un lugar donde mandaban a vivir a gente que era, ahora sí que exiliada. ¿Sí? Era exiliada. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Qué sucede con este tiempo que lo que en un momento dado nosotros vemos que de repente empezamos a escuchar hace unos 40 años a escritores a decir, es que si nosotros sacamos los números en Romanos, en todo eso, componemos la palabra computer, computadora en inglés, ¿sí? Y hacían los números y todo coincidía. Bueno, ya se murió Juan Pablo II. Ya está más muerto el viejito que otra cosa. Ya se murió también hasta el otro, Benedicto. Pero cuando fue Juan Pablo II el Papa, sacaron de Juan Pablo II 666. Decían, es que él es el anticristo. Y empezaron con todo ese tipo de cosas, ¿sí? Empezaron con ese tipo de cosas. Ahora, para el tiempo de Juan, Herodes coincidía con los tres números 666. Herodes. Y se creían que entonces era Herodes, que era el anticristo. Pero después muere Herodes y no sucede eso. Y empiezan a buscar en los Césares quién coincidía, ¿sí? Y uno de los que coinciden también con eso, ¿sí? Es Constantino. ¿Sabe quién es Constantino? El primer papa. El primer papa. 300 años después de Cristo. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos, porque hoy en estos tiempos viene un engaño más grande todavía. Y ya está empezando a funcionar de una forma que ya lo dejamos entrar a nuestros hogares. ¿Sí? Todo el mundo estábamos emocionados de decir, Alexa, ¿qué hora es? ¿Sí? Hoy yo le digo a veces a mi iPad, Siri, pone esta canción y la pone. ¿Me está escuchando? ¿Están sabiendo eso? El otro día estaba escuchando a unos hermanos que decían, escuchen, y nada más nosotros estábamos, dice, de repente, platicando aquí, una plática de amigos, y empezamos a decir, oye, ¿cómo ves si nos vamos a Cancún? ¿Qué tal? Sería padre, ¿no? Vamos a hacer un tour para Cancún y todo ese tipo de cosas, dice. Después de esta plática, dice, abrimos los celulares y todo eso, y empezaron a llegar ofertas de Cancún. Y entonces dicen, wow, o sea, lo acabamos de decir y ya nos están escuchando. ¿Sí? Todas aquellas personas que les gusta andar en paños menores por su casa, esa pantalla delgaditita que ahora usted tiene, ya tiene camaritas. Ya saben qué es lo que hace. Ya saben quién se rasca los pies, quién tiene piojos. Ya lo están viendo por todo eso. Pastor, pero usted no está hablando del autor y consumador de la fe. Sí, porque si usted no pone sus ojos en él, entonces viene todo aquello que es lo que va a poner sus ojos en eso. ¿Sí? El otro día a esto que estamos hablando, le dijeron, oye, ¿cómo es el infierno? Búsquelo, googléelo, para que le enseñen lo que la inteligencia artificial hizo de cómo es el infierno. Y quiero decirle que Dante se quedó corto con lo que es el infierno, mis hermanos. Y hoy la inteligencia artificial es lo que se está creyendo que es lo que en un momento dado dicen,
fulano de tal está en tal parte del país, pero no se ha puesto la marca. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? La iglesia tiene que despertar y tiene que prepararse para lo que tiene que enfrentar. Y es ahí donde yo quiero que ustedes entiendan esta tarde. Cristo en su tiempo padeció lo que era en un momento dado la lucha, la prueba. Y lo tuvo que entender porque era necesario que en un momento dado Él estuviera a la diestra del Padre. Pero para estar a la diestra del Padre no iba a ser fácil. Diga conmigo, la vida cristiana no ha sido fácil, pero ha sido lo maravilloso que podamos tener. Es lo mejor que usted pudo haber tenido en su vida. ¿Está aquí? Amén. Ahora, dice la palabra del Señor: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué dice? ¿Que es quién? Jesús, dice. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió, ¿qué cosa? Menospreciando, y se sentó ¿en dónde? A la diestra del Padre. Amén. Vamos a leer desde el versículo, desde el 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿qué dice? Por delante. Si hasta el día de hoy usted ya se ha cansado de luchas y de pruebas, pues apenas usted está empezando a vivir lo que es estar en gozo, estar viendo quién es el autor y consumador de nuestra fe. Versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A ver otra vez, considerar, ¿qué dice? Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo, para que mi ánimo no se canse hasta desmayar. Pastor, es que lo que yo pasé nadie lo ha pasado. ¿Y qué le pasó a mi hermana? Se me acabó el gas. Ya piensa que tuvo una broncota. ¿Qué le pasó a mi hermana? El camión me dejó. De verdad, mis hermanos, usted tiene que darse cuenta en esta tarde de lo que estamos hablando. Esto es una realidad, esto es una lucha. Esto es algo serio, mi hermano. Y usted y yo tenemos que estar poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. A ver, porque aún no habéis resistido, ¿qué? Hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Que de verdad se sienta que lo que está usted diciendo: hoy le gané, gracias a Dios, tuve victoria, bendito sea el Dios. Sí. Es que, pastor, el otro día de verdad Satanás me quiso tentar. ¿Qué pasó, mi hermana? Es que de verdad, mire, yo por más que lucho, yo le digo: Señor, quítame la comida, que la señora de los tamales no salga a vender. Oiga, por culpa de usted no va a salir la señora de los tamales. Por favor, mi hermano. Si quiere dejar de ser una persona gordita, deje de comer tamales. No pase por donde está la señora de los tamales. No le tire su negocio. Ahora, tiene uno que aprender a luchar, mis hermanos, porque Cristo, cuando estuvo en este cuerpo, luchó contra eso. Póngame atención en lo que le voy a enseñar en esta tarde. En todas las áreas de lo que un ser humano pasa, o todos los seres humanos pasan, Cristo pasó cada prueba. Cristo pasó cada prueba.
El Señor tenía una vida normal, o sea, no tenía una vida como que no era de este planeta. Señor Jesús de repente le vuelve a decir, su papá le decía, ¿sabes qué? Vete a ponerle la puerta al vecino. Y a lo mejor en esos tiempos no había gentes iguales que las que hoy usted y yo hemos batallado. Hace unos días vimos por las redes sociales de un tarado que le golpeó a un muchacho, nada más porque no lo atendió. Es gente tarada, gente desquiciada. Y la golpiza que le puso al muchacho que hasta lo desmayó, y desmayado le seguía pegando. Usted nada más de repente dice, es que le dije, ¿qué se le ofrece? Me hizo una mueca. A veces nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que Cristo tuvo que pasar. Señor, ya le vine a poner su puerta. Ajá, ¿y qué quieres? ¿Que te ayude o qué? Hoy los chavos de hoy contestan. Han perdido todo el valor del respeto a las personas mayores. Si ven que va a pasar un viejito, se pasan con el carro los chavos. Si ven en un momento dado, ¿sí?, que se suben viejitos con bastones y el lugar dice del metro exclusivo para este tipo de gentes, ¿saben qué hacen? Cierran los ojos. Ya tienen taras en la cabeza. A veces se le tiene que decir, oye hijo, ese lugar no es para ti, es para esta persona. Se paran con una cara. Porque se está perdiendo los valores en ese tiempo. Ya no tienen respeto para las personas mayores. ¿Y sabe por qué? Porque es el reflejo del hogar. Eso es lo que muchas veces sucede. Cuando nosotros hemos podido, de repente vamos así, incluso en el camino, y a un señor se le paró su carro. En algunas ocasiones les digo a mis hijos, párense y ayúdenle a empujar el carro al Señor. Bájense. Eso no les quita nada. Y Cristo padeció todo esto, mis hermanos, en obediencia. Porque Él quería estar a la diestra del Padre. Pero para Cristo no iba a ser fácil. Ahora, la mente de Cristo era humana también. Y de repente dice la palabra del Señor, usted lee Mateo 3, Lucas 3 y después va a Lucas 4 y Mateo 4. Y dice la palabra del Señor, dice, después de que Jesús subió del agua, fue llevado al desierto por el Espíritu. Fue llevado al desierto por el Espíritu. No dice que se le antojó a Jesús ir al desierto. El Espíritu le dice, ahora vete ya, porque ahí vas a ser tentado, vas a ser probado. Hoy en este tiempo no queremos que nuestra fe sea probada por fuego. Queremos todo fácil como cristianos. Por eso es que mucha gente hoy a través de transmisiones dicen, yo ya vi la prédica. Y ya no hay ese gozo de decir, voy a ver mis hermanos, a gozarme con mis hermanos. De verdad, mis hermanos. En la boda ayer, aprovechamos mi esposa y yo, y muchos hermanos se acercaban, nos daban un abrazo, querían estar platicando con nosotros. Qué bueno que vinieron, nos da gusto cada vez que ustedes vienen. Y se ponen a platicar y empezamos a sacar muchas cosas, muchos temas. David lo escribe y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y la iglesia está queriendo sacar todo eso. No hay gozo. A veces tenemos una cara de decirle, hijo, ya llegó el que no quería.
Pastor, ¿por qué no lo manda con otro pastor? Porque eso es la prueba de tu fuego. Es lo que Dios está preparándote. Porque todo el mundo queremos estar a la diestra de Jesús, pero no todos van a estar. Es en serio. No todos van a estar, mis hermanos. Por eso está esa carta. Y vea lo que dice en el versículo 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra ¿qué? El pecado. Estando en el desierto el Señor Jesucristo, de repente le dice una voz: tienes hambre, ya tienes 40 días sin comer nada. ¿Qué te cuesta decirle a una piedra: conviértete en un poco de pan, si es que eres hijo de Dios? ¿A poco tú crees que porque eres cristiano Dios te va a escuchar? ¿Cuántas veces has escuchado eso? Dios está en todos lados, le dicen. Jesús le dice a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Escuche esto, mira, vean, pasa una prueba. Y después dice la palabra, después Satanás lo lleva a lo más alto del templo. Y entonces en ese momento pasa un pensamiento suicida. Véalo de esa forma. Y le dice Satanás: escrito está, escrito está. Ah, ¿te sabe la Biblia? Yo también me la sé. Y te voy a dar un pasaje. Aviéntate, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden. Pero cuando no tenemos esas luchas, que no sabemos cómo enfrentarlas o con qué enfrentarlas, entonces ¿qué hacemos? ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? De verdad. Yo sé lo que es desear la muerte, mi hermano. Durante el periodo de lo de mi corazón, yo se lo pedía al Señor. Sé lo que muchas veces, a veces piensa uno que es lo mejor, ya quedar muerto. Elías pasó por un tiempo así. Elías le gritó a Dios: mátame, quítame la vida. Pero el Señor Jesucristo tenía una palabra en su boca y dijo: pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo vas a tentar. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde, mi hermano? Como cristianos tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Es Cristo, es Cristo. Y nos enseñó a través de todo eso cómo poderla enfrentar. Versículo 5, mis hermanos, dice: y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Lo que un cristiano nunca debe de hacer es menospreciar la disciplina. ¿A quién le gusta cuando le pegaron? ¿A quién dice hoy en ese tiempo: el día que mi papá me pegó, ay, cómo la disfruté? Qué buena tranquiza me puso mi jefe. No, hombre, ese día tenía mis pompis coloradas, pero con gozo. ¿Quién dice así? Digo, a lo mejor aquí hay un masoquista, ¿verdad? Nadie.
De verdad, mire, yo le voy a decir algo. Abriendo un poco mi corazón, mi papá a mí me pegó de una forma muy cruel. Mi papá no era de los que me pegaban a mí en las nachas. A mí me pegaba donde caía el cinturonazo. Pero también me agarraba a patadas en el suelo mi papá. Yo fui de esos niños que pasó por un estilo de vida así. ¿Sabe a veces quién llegaban a defenderme? Mi mamá, por lógica, mi abuela. Pero mis tíos muchas veces se enojaban con él. Y él solamente le decía, no te metas. Y dijo, ¿cómo no? Y hoy, algunos tíos me dicen, es que hoy vemos algo que de verdad para nosotros hubiera sido difícil. Que tú perdonaras a tu papá y que hoy vengas a convivir con él, de verdad eso es algo que nos ha llamado mucho la atención. Yo le llegué a desear la muerte a mi papá por eso. Y el Señor tuvo que quitar de mí esos pensamientos que yo deseaba hacia mi papá. Y muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta, nunca es algo de gozo la corrección. Pero cuando la enfocamos correctamente, mis hermanos, Dios tiene un propósito. Para estar a un lado del Señor Jesucristo se necesita por fuerza la disciplina. Sin disciplina no hay objetivo, mi hermano. Y cada vez que usted aplica la disciplina por un objetivo, se logra, mi hermano. Se llega a la meta. Y el Señor Jesús tenía enfrente a la cruz del Calvario y Él pudo renunciar. Él pudo haber dicho, no, estos cuates que paguen sus culpas cada quien. Pero fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y cuando Él veía lo que le iba a tocar en algún momento de su vida, Él ya esperaba, dice la palabra del Señor, con gozo eso. No me puedo imaginar eso, mi hermano. Que llegue el momento en que digan, pero hay un propósito en que yo esté colgado en esa cruz. Porque mi sangre los va a limpiar de todos sus pecados. Y con ella los voy a comprar. Y los voy a presentar delante del Padre Celestial sin que usted le deba nada al Señor. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde. Sin embargo, no se quita la disciplina, porque por medio de ella el Señor tiene un objetivo para nosotros. ¿Estamos aquí? Versículo 6. Ay, creo que no le escribí el 6. Bueno, el 7. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció, ¿qué dice? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió, me estoy yendo mal. Sí, perdón. Corrijo. Ok, vamos a ver ahora Hebreos 5:7. Ustedes no dicen nada. Hebreos 5. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Ahora póngame atención en esto, mi hermano, que vamos a aprender antes de llegar a la conclusión de este mensaje. Puesto los ojos en el autor. Vamos a ver algo. Dice, Hebreos capítulo 5, versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Un hombre común era escogido para que fuera el representante de todos los hombres, que era el sumo sacerdote. Y dice el versículo 12, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Quién? El sumo sacerdote. Versículo 3. Y por causa de esa debilidad, dice, por causa de ella,
debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra. Nadie dice porque yo quiero, dice, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Si usted se va a la historia, no querían que Aarón fuera el sumo sacerdote. Y hubo un pleito entre las demás familias del pueblo de Israel. Hasta que Dios le dice, la vara que reverdezca, ese va a ser el sumo sacerdote. ¿De quién fue? De Aarón, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Ok. Entonces dice, así tampoco Cristo se puso porque sí. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí lo dice en uno de los salmos. Pero vea lo que dice el versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, cuando se habla de carne, habla de debilidad, de exponerse. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, pero no lo libraron de la muerte. ¿O sí? ¿Lo escuchó el Padre? A ver cómo dice el Juan que lo escuchó el Padre. Porque dice que estando Cristo en una agonía que sentía, un ángel llegó a ¿qué? A consolarlo. Pero le quitó el castigo el Padre, le quitó la prueba el Padre. Por eso es muy importante entender esto. La fe se prueba con fuego, mi hermano. Señor, es que ya no quiero pasar por esto. Vas a reprobar, la vas a regar, mi hermano. Permítele a Dios el proceso, porque es lo que te va a hacer más fuerte, mi hermano. ¿Sí lo estamos entendiendo? Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Obediencia. Padre, si puedes, quita de mí esta copa, pasa de mí ese dolor. ¿Y el Padre podía? Claro. ¿Lo permitió? No. Dejó a Jesús pasar por el proceso de la cruz. Por eso usted y yo hoy estamos aquí. Porque el Padre le dijo, aguanta, ve a la cruz. Va a haber algo maravilloso. Versículo 9. Escucha esto, dice. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A ver, ¿en qué se perfeccionó Cristo? En obediencia. La obediencia perfecciona a la gente. ¿Sí lo estás entendiendo, mi hermano? Eso es muy cierto, mi hermano. La obediencia te va perfeccionando. Pastor, yo soy obediente a Dios, pero cuando tu papá y tu mamá te dicen, oye, ve a traer eso o hazme eso, los obedeces. Obedeces. Porque es fácil decir que a Dios sí lo obedecemos, pero Dios puso a quienes debemos de obedecer y ahí se perfecciona uno. Ahí se perfecciona uno. Pedro le dice, Señor, traigo espada. Y Jesús le dice, Pedro, yo tengo legiones de ángeles que pueden hacerlo. Si quiero lo puedo hacer.
Pero hoy tenemos que ir delante de un sumo sacerdote, un tirano, un hombre cruel, una persona que ya se vendió al gobierno de los romanos. Si estamos entendiendo, mis hermanos, en esa tarde. Eso es muy importante que nosotros entendamos, porque muchas veces decimos: Señor, es que de verdad ya no aguanto esta prueba. Aguanta. Toda prueba tiene un principio y un fin, mi hermano. Toda prueba no es para siempre. Y Dios te perfecciona en la prueba. ¿Para qué? Para que aprendas algo hoy en esta tarde, nada más. Un solo objetivo: pon tus ojos en el autor y consumador de tu fe. Pastor, pero es que estoy pasando por una prueba de esto. Pon los ojos en Jesús, mi hermano, y pregúntate si Jesús pasó por eso. Pastor, es que, mire, de verdad estas chavas no hay en la iglesia, pastor. Por más que busco, pastor, no le llegan. ¿Es cristiana? No, yo sé que es hija del diablo y es hija de... Pero pon los ojos en Jesús, mi hermano. ¿No crees que Jesús pasó por eso? A ver, la mujer samaritana, ¿cuántos maridos había tenido? ¿Cuántos? No diga muchos, porque también no hay que exagerar, digo. ¿Cuántos había tenido? ¿Y con el que vivía? Bueno, ni el marido era. ¿Cuántos ya llevaba? Entonces, si había pasado 6 vatos en su vida, es porque la señora, ¿qué? Estaba bien la señora, estaba guapa la señora, caía bien, ¿no? Entonces estaban bien mensos esas cuates. ¿Por qué? Digo, para fijarse en una señora que... ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Un momento? ¿Sí o no? Ahora, cuando llega Jesús al pozo de Jacob, llegó con todos sus discípulos. El Señor ya sabía lo que iba a pasar, por eso llega ahí. Porque pudieron haberse por el otro camino a Sicar, porque le era necesario ir a Samaria. Pero llegan al pozo de Jacob a la hora que nadie ya iba a recoger el agua, solamente la señora, que ya todo el mundo hablaba mal de ella. ¿Sí estamos aquí? ¿Estamos aquí? Ok. Y Jesús le dice a sus discípulos: ya tenemos hambre, ¿no? ¿Quién se va por las tortas? Y le dicen: no, pues todos, Juanito, ¿no? Y le dicen: pues ¿qué les parece si hoy se van todos? Y todos dicen: por unas tortas. Sí, váyanse todos, yo me quedo aquí solo, yo aquí los espero. Y se fueron todos a comprar las tortas y los refrescos. ¿Quién se queda solito? Jesús. Y llega la samaritana, y escuche esto. Un tipo de 1.80 le dice: dame de tomar, dame de beber. Y aquel señor dice: ya sé por dónde vas. Le dice: a ver, ¿cómo tú, siendo judío, hasta lo sabía identificar luego, me pides que yo, una mujer samaritana como yo, que te dé de beber, si no nos llevamos? Pero me caíste bien güerito. ¿Estamos aquí? Y el Señor le dice: mira, si tú supieras quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías a él dame de beber y él te daría agua que salte para vida eterna. Y la conversación después se torna un poquito así como que más flu, por así decirlo. Y le dice la mujer: ¿de dónde? Si no tienen ni cómo sacar el agua. Y el pozo es hondo. Yo sí traigo la forma de cómo sacarla.
Y entonces le dice ella, a ver, si es cierto lo que tú dices, dame de esa agua para que yo no regrese acá. Vámonos a otro lugar y allá ya no regresamos a tomar de esta agua. Y la contestación de Jesús es esta, dice, ve y llama a tu marido. Jamás pensó que iba a haber una confrontación. Ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. No tengo marido. ¿Ya se dio cuenta hasta dónde llegó la conversación? O sea, la mujer le está diciendo a Jesús, yo no tengo compromiso, estamos tú y yo solos, nadie anda por aquí a estas horas, nadie va a venir a estas horas. ¿Cuál es la bronca? Aunque no nos llevamos bien judíos ni samaritanos, pero tú y yo acabamos de entendernos. Y entonces el Señor le dice, ve y llama a tu marido. Y cuando la mujer le dice, no tengo marido, el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido, y con el que ahora vives no es tu marido. Y cuando el Señor confronta y pasa ese tipo de cosas, dice la palabra del Señor que entonces la mujer le dice, me parece que eres profeta. ¿Cómo lo trató primero? ¿Como profeta? ¿Ya se dio cuenta de eso? Jesús tuvo tentaciones, mi hermano. Tuvo oportunidades también, mi hermano. La vida de una mujer fue cambiada cuando vio a una persona que él podía decirle lo que él tenía y que era una realidad. Yo quiero decirte algo en esta tarde, mi hermano. Hoy acabamos de ver que no hemos sufrido hasta la sangre. A veces decimos, pastor, pero ya no cuento con esto. Y muchas veces es nada más aguantar un poquito, porque lo que viene después detrás de todo eso es que la obediencia siempre te va a estar trayendo victorias, mi hermano. Pero tienes que saber poner los ojos en el autor y consumador de tu fe, que es Cristo Jesús. Cada vez que digas, pastor, ¿es bueno hacer un negocio ilícito? Pregúntale al autor y consumador de la fe si es bueno negociar con las personas de aquellos tiempos que podían sobornarlo. Para que tú puedas darte cuenta de cómo es tu fe en ese tiempo, lo primero que tienes que hacer es, ¿dónde están puestos tus ojos? Si es el autor y consumador de tu fe. ¿Sabe por qué? La iglesia está en un tiempo en el que va a entrar a una etapa que lo que hemos vivido durante el COVID, durante los tiempos de los años 60, 70, que empezaron a ser perseguidos, que empezaron aquí en México a matar a cristianos, viene un tiempo en el que tu fe va a ser probada con fuego, mi hermano. O eres un cristiano real o no eres un cristiano real. O eres un cristiano dominguero, o eres un cristiano de 24 horas los 7 días de la semana, en el que tú puedes decir, Señor, yo sé que voy a pasar por pruebas difíciles, pruebas y luchas, Señor, pero hoy pongo mis ojos en el autor y consumador de mi fe, que es Cristo Jesús. Hoy los pongo, Señor. ¿Sabe por qué? Estamos en momentos decisivos de que la iglesia tiene que saber caminar en la verdad que es Cristo Jesús. No somos cristianos porque cantamos. No somos cristianos nada más porque leemos la Biblia.
Somos cristianos porque tenemos una vida diferente a todo lo demás. Una vida en Cristo. Que nosotros sí le decimos al pecado que es pecado. Que sabemos decirle no al sistema. Que renunciamos a lo que el mundo nos quiere ofrecer. Porque queremos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Si tú pones tus ojos y tu mirada en otro lado, mi hermano, el mundo te va a alcanzar y te va a hacer a su manera. Por eso es que hoy están queriendo preparar un escenario, están queriendo adoctrinar, traer los nuevos libros a las escuelas, donde ya vienen a los de segundo año, enseñarles el cuerpo desnudo de una mujer y de un hombre. Niños apenas de 7 años pasando ya por ese tipo de cosas. Que si usted forma la forma correcta de los libros de primaria, se forma la bandera gay, mis hermanos. Los colores que ellos están poniendo. Y eso es lo que hoy están queriendo decir. No, nadie nos va a parar. Nadie nos va a detener. Yo le tengo una noticia a quien sí puede hacerlo. Y antes de que aparezca el hombre inicuo, dice la palabra del Señor, que la iglesia es lo que detiene que suceda todo eso. Escuche lo que le quiero decir. Muchos están coincidiendo que para el 2028 todo esto va a avanzar en 5 años nada más. En 5 años viene un adoctrinamiento capaz de transformar a toda una humanidad que ha venido caminando de miles de años. Y le están queriendo ellos llamar a eso ideología, mi hermano. La iglesia necesita alabar a Dios, necesita adorar a Dios, pero necesita poner sus ojos en Cristo para los tiempos que vienen. Viene un tiempo en que tú vas a escuchar, la vecina se casó con su perro. ¿Y saben qué van a decir los demás? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! No se había visto eso. El diablo está queriendo meter todo esto, mis hermanos. Segunda de Tesalonicenses, con eso voy terminando. Capítulo 2. Escuche lo que vamos a ver en esa tarde. ¿Cómo dice el título de su Biblia? ¿Manifestación de quién? Del hombre de pecado. Pero con respecto a ¿qué dice? A la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién habla aquí? De Cristo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto ¿de qué? De culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis, escucha esto, dice, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene que esto suceda? La iglesia, mi hermano. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene autoridad. Por eso es que no estamos diciendo, ay, vénganse a las 11:15 para que empecemos a orar, porque se siente bonito. Estamos guerreando, mi hermano. Estamos orando. Estamos en intercesión. Estamos en vigilia, mi hermano. Porque la iglesia lo puede hacer. Porque no vendrá, dice la palabra del Señor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Otra vez habla, ¿de quién? De la iglesia, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La iglesia tiene que ser quitada. La iglesia no pasa por gran tribulación. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos aquí, mis hermanos. Ya nomás quiero terminar con Hebreos 12, 6. Hebreos 12:6. Y luego Hebreos 12:11 para ir terminando. Vea lo que dice la palabra del Señor del 6 al 8. Dice: porque el Señor al que ama disciplina. Cuando tú sientas la disciplina, siéntete amado. A ver otra vez, cuando tú sientas disciplina, siéntete amado. Y azoto a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Le conviene la disciplina? Póngase de pie en esta tarde. Cierre un momento sus ojos en esta tarde. ¿Está aquí en esta tarde? Dígale al Señor en esta tarde: Señor, yo acepto tu disciplina. Si usted quiere ser bendecido, dígale al Señor en esta tarde, de verdad se lo digo. Dígale: yo acepto tu disciplina. ¿Cómo se ve la disciplina? Cuando tu padre te dice: haz esto, lo tienes que obedecer. Ahí empieza todo. No, eso ya es manipulación. Eso es lo que el enemigo ha querido meter en ese tiempo y ha engañado a mucha gente. Y el enemigo sabe cómo torcer lo que Dios dice en su palabra.
Por eso es que muchas veces no estamos contentos con la disciplina. Pero dice la palabra del Señor, porque Dios al que ama lo corrige, lo disciplina. ¿Sabe que este mensaje que me lo dio desde hace 15 días el Señor, con el que me dio la semana pasada? Yo le decía, Señor, hoy yo puedo decir que entonces yo he sido muy bendecido, Señor. Me has pasado por un proceso de disciplina que no me ha gustado muchas veces, Señor, pero hoy entiendo muchas cosas. Dios al que ama disciplina. ¿Y sabe cuál es el propósito? Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Así que en esta tarde, mi hermano, si te has sentido como que de repente Dios ya te cargó la mano, hoy en esta tarde cambia tu forma de pensar y dile, Señor, no nos gusta, Padre, pero tú sabes lo que es mejor para nosotros. Señor, cuesta trabajo sujetarte, pero tú sabes lo que es mejor para nosotros. Padre, muchas veces no lo quiero hacer, pero tú sabes lo que es mejor para nosotros. En el huerto de Getsemaní, el Señor estaba pasando por una angustia y de verdad Él le decía, Señor, si puedes, pásalo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y dile al Señor en esta tarde, Señor, no me ha gustado tu disciplina, Señor, pero hoy estoy aquí porque yo sé que es buena. Hoy yo quiero aprender, Señor, a verlo ya de la forma correcta. Y si en este momento te está llegando ese momento de la disciplina por la que pasaste, se empieza a darle gracias a Dios. Bendice al Señor. Dale gracias al Señor por todo eso, para que empieces a disfrutar lo que Dios tiene para tu vida, para que la bendición del Señor sea sobre tu vida. Ese es el propósito, de poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Padre, en esta tarde te damos gracias. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, porque, Señor, seguimos caminando en debilidad. Seguimos, Señor, caminando en luchas, Señor. Seguimos, Señor, en esta tarde, Señor, teniendo, Señor, una lucha interna dentro de nosotros. Pero hoy, Señor, estás delante de nosotros como el autor y el consumador de nuestra fe. Has comenzado en mi vida, dígale en esa, una obra perfecta. Y cada día la estás perfeccionando. Y cada día la estás cambiando, Señor, para hacerme a tu imagen y a tu semejanza. Por eso en esta tarde, Señor, yo corro al trono de la gracia para ser bendecido por esa disciplina, Señor. Y hoy, Señor, en esta tarde, yo quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, a disfrutar de esta disciplina, para honrarte, para glorificarte, pero sobre todo para poner nuestros ojos en Jesús. Gracias, bendito Dios. Señor, en esta tarde, escucha las oraciones de tus hijos. Hoy están abriendo sus corazones, Señor, pero hoy están, Señor, diciendo en esta tarde: aquí estamos, Señor. Yo acepto la disciplina en el nombre de Jesús. Sí, Señor.